poder identificar el rostro. Imagínense que hay pacientes y personas que identifican el rostro familiar mediante una foto, mediante un video, ¿sí? O en contacto en persona para poder visualizar la cara. Pero imagínense que de un momento a otro pierda esa información y no identifica a los rostros familiares. O sea, que no pueda identificar ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus hermanos, o confunde a los hermanos como si fueran sus padres. Esta condición se llama prosopagnosia y la prosopagnosia es una alteración de la identificación de rostros familiares que alguna vez lo adquirió, ¿verdad? Esta información que se almacenó la información en esta circunvolución fusiforme externa e interna y que luego por algún evento, bien sea traumático, algún tumor, ACV, o algún proceso neurodegenerativo genere alteración y pérdida de la identificación de rostros familiares. Hay que tomar en cuenta también que el cerebro, para poder identificar un rostro, tiene que visualizar los elementos de la cara, los ojos, la nariz y la boca. Entonces, hay personas, para cometer un acto delictivo, se tapan la cara y solamente se visualizan los ojos. Entonces, al taparse la cara es muy difícil identificar las características del rostro para poder llegar a acusar. Entonces, por esa razón, de alguna manera, se está camuflajeando la información visual al taparse la cara. En esta diapositiva representa cómo el lóbulo temporal puede reconocer el movimiento de los labios y que los labios se encuentran en la región facial. Fíjense que acá se encuentran unos electrodos, ¿sí? Que se van a insertar en la profundidad desde el lado lateral del lóbulo temporal hacia la parte medial del lóbulo temporal, ¿sí? Que es lo que está representado desde el número 1 hasta el número 6 y que se evalúa la actividad eléctrica cuando el electrodo de aguja que va desde la superficie hasta la profundidad, se evalúa los cambios de actividad eléctrica neuronal o de conjunto de neuronas en la superficie y en la profundidad. Lo que está acá es la actividad eléctrica de superficie y la actividad eléctrica del electrodo de profundidad. Y lo que representan los colores es la expresión facial. Fíjense que cuando la persona solamente mueve los ojos, casi no hay actividad en el lóbulo temporal. Pero cuando la persona mueve los labios y de alguna manera cambia la expresión facial de los ojos, sí puede identificar o hay cambios de la actividad eléctrica en el lóbulo temporal. ¿Sí? Que eso acarrea tanto sustancia gris como en parte de la sustancia blanca. Porque recuerden que la sustancia blanca envía información que proviene de la sustancia gris y en este caso sería del lóbulo temporal. Entonces, esta diapositiva muestra cómo el cambio de movimiento de los labios y en parte de los ojos en conjunto puede haber cambio en la actividad eléctrica en el lóbulo temporal. En cuestión de identificación de rostro, porque los labios y los ojos se encuentran en el rostro, y también en la identificación de las emociones en base a la forma como cambia la expresión del rostro. Relación entre el lóbulo temporal neocortical, que es la identificación de los rostros per se, y que ese movimiento de los labios y de los ojos identificándose como la expresión de una emoción es la relación entre la corteza del lóbulo temporal neocortical hacia el lóbulo temporal medial, porque allí se encuentra, por ejemplo, la amígdala cerebral. Y recuerden que la amígdala cerebral participa en la procesamiento de la información, de la expresión y de la identificación de las emociones. Y recuerden que la mímica facial forma parte importante para que se pueda identificar las emociones. ¿Sí? Una cosa es que la persona irradie su emoción y otra cosa es que la persona perciba esa irradiación identificando la emoción per se. Entonces,
el lóbulo temporal participa en el reconocimiento de los rostros y también participa en la identificación de las emociones mediante la expresión facial de las emociones. Fíjense que en el lóbulo temporal, específicamente en el lado de la identificación de las emociones, que sería la porción inferior del lóbulo temporal, donde se encuentra la circunvolución temporo-occipital externo e interno o la circunvolución fusiforme o eh, regiones cercanos a ella, fíjense que la activación mediante electrodos de registro identifica que, por ejemplo, en un mono que pueda ver este rostro hay mayor actividad neuronal en la zona donde identifica los rostros. Pero si el rostro se desfigura, por ejemplo, o se coloca otra parte del cuerpo, entonces esa zona no se va a activar porque justamente lo que identifica en esa zona solamente es identificación de los rostros y que sea armónico, donde se encuentran los ojos, la nariz y la boca, los labios. Hay una zona donde se resguarda o donde guarda esa información a nivel cerebral, específicamente en el lóbulo temporal, en la circunvolución fusiforme externa e interna. Resulta ser de que cada circuito neuronal, en este caso, lo que registra es que, por ejemplo, en esta zona no registra, por ejemplo, el rostro de frente, pero sí registra el rostro de perfil. Y van a ver otro circuito neuronal donde se identifica solamente de frente y no de perfil. Entonces, hay circuitos neuronales que identifican el rostro de frente y hay circuitos neuronales que identifican el rostro de perfil. O también hay circuitos neuronales donde identifica el rostro eh, del parecido, por ejemplo, a un animal. En este caso, por ejemplo, como estamos estudiando la corteza cerebral del lóbulo temporal del mono, entonces identifica a su semejante y se activa el circuito neuronal de identificación del rostro del mono. Pero el del ser humano, que es parecido, también se activaría en menor proporción, pero igualmente se activa. Entonces, de esa manera, hay una zona del cerebro donde identifica la forma de los rostros y también identifica la forma de los rostros en relación a la identificación de las emociones. Entonces, cuando una persona pierde la capacidad de identificar los rostros familiares, eso se llama prosopagnosia. La prosopagnosia es la alteración mediante el cual falla la identificación de los rostros familiares. Y esa persona, para poder identificar a la persona, utiliza otros órganos de los sentidos. Por ejemplo, la vía auditiva lo reconoce por la voz o puede visualizar otras partes del cuerpo, el modo de caminar, por ejemplo, y la forma física, corporal de la persona, para poder identificar a la persona. Y no puede identificar al visualizar el rostro, porque se pierde porque hay una lesión en el lóbulo temporal que afecta el giro fusiforme externo e interno. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser un tumor, un traumatismo craneoencefálico, un ACV, entre otros. Es interesante tomar en cuenta que para poder evaluar esta área, entonces simplemente es mostrar los rostros familiares a los pacientes para ver si ha perdido la capacidad o no de identificar los rostros familiares. En esta diapositiva se muestra que una zona del lóbulo temporal, específicamente el giro fusiforme externo e interno, hay un circuito neuronal que identifica, por ejemplo, la rotación MI, se ve el perfil en 90 grados. Hay un circuito neuronal que identifica ese rostro de esa manera. Pero existe otro circuito neuronal donde identifica el rostro de frente, que representaría en amarillo. Hay otro circuito neuronal donde identifica el perfil del otro lado, ¿sí? Contrario, por ejemplo, el área verde. Entonces, fíjense que a medida que rote desde el perfil, viendo de frente el rostro y colocando del perfil del otro lado, ¿sí?
o del lado contralateral, entonces los circuitos neuronales colindan, ¿sí? Del mismo rostro, pero que puedan cambiar la dirección del rostro. Entonces, el circuito neuronal es tan complejo para identificación de rostros que dedica la identificación de perfiles y los rostros de frente. Eso quiere decir que si ustedes en este momento identifican el rostro de sus padres o de sus hermanos o de sus hijos, están almacenados en el lóbulo temporal, específicamente en su porción inferior, que sería el giro fusiforme externo e interno, o el occipito temporal externo e interno. Entonces, ese es el área donde identifica los rostros. Fíjense que, si se dan cuenta, el lóbulo temporal participa en el conocimiento o el reconocimiento de los objetos, de los rostros, ¿sí? Y el significado cultural. Entonces, el lóbulo temporal participa en el procesamiento de las gnomias. Gnosia significa conocimiento de algo. Puede ser de un objeto o del contexto, ¿sí? Que se da ese elemento o contexto a nivel social. Entonces, el hecho que identifique una laptop, que identifiquen los rostros, que identifiquen para qué sirve ese objeto, ¿ok? A nivel cultural y social, entonces eso está almacenado en el lóbulo temporal en parte, porque también existen gnosias, por ejemplo, si hay una alteración, por ejemplo, de identificar dos objetos en el espacio al mismo tiempo, se llama de simultagnosia. Entonces, eso va relacionado con el lóbulo parietal. Entonces, el lóbulo parietal en su porción posterior, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital participa en el sistema de las gnosias, que por vía visual o auditiva se puede identificar los objetos, ¿sí? Entonces, las distintas agnosias están relacionadas con esos lóbulos cerebrales. Y no solamente identifica rostros, también el lóbulo temporal identifica objetos y formas. La forma de una taza y qué significa la identificación de una taza, por ejemplo. ¿Ok? Recuerden que si quieren identificar el objeto por vía visual, primero tienen que pasar por el lóbulo occipital, el área primaria, secundaria y terciaria, identificación de formas y colores, para luego identificar qué es el objeto en el lóbulo temporal. También, si quieren identificar el objeto por vía auditiva, pues el objeto tiene que emitir un sonido para poder identificar por vía auditiva. Es importante acá que existe o se describe dominancia para el reconocimiento de los objetos y de los rostros. Se habla que el lóbulo temporal derecho es donde se almacena la identificación de los rostros y de los objetos, ¿sí? Mientras que el lóbulo temporal izquierdo va relacionado al lenguaje, ¿sí? Entonces, el lenguaje más que todo el de comprensión, que es el área de Wernicke. Claro, en las personas diestras es un 95 a 98%, que eso veremos más adelante en el tema del lenguaje.